Una vez escuché una historia acerca de una mujer que se casó cuando solamente era una joven adolescente. Siendo tan joven, no estaba preparada para su nueva vida como adulto. Poco después empezó a sentir ansiedad y comenzó a extrañar las comodidades familiares de la niñez. Así que, un día mientras su esposo trabajaba, fue al patio de la casa de sus padres y se escondió en la antigua casa de juegos. Cuando su esposo finalmente la encontró esa tarde, tomó sus manos temblorosas y la llevó gentilmente de regreso a su hogar. Él sabía que vivir como adulto era difícil para ella, pero también sabía que tenía que dejar atrás su niñez. Un nuevo día había llegado a su vida, y era tiempo de que ella disfrutara las maravillas y los desafíos de la vida adulta con su esposo. En el primer siglo, algo similar pasó con la iglesia cristiana. La mayoría de los primeros cristianos fueron judíos que habían crecido bajo la tutela de las leyes religiosas y costumbres del judaísmo. Pero cuando estos judíos comenzaron a seguir a Cristo, sus relaciones con Dios cambiaron. Alcanzaron un nivel de madurez espiritual porque habían recibido una revelación completa de Dios en Cristo. Pero después de un tiempo, algunos de estos primeros judíos cristianos perdieron la seguridad y familiaridad de sus prácticas judías y comenzaron a mezclar su fe cristiana con los elementos anticuados de su herencia e insistían que otros deberían de hacer lo mismo. Esta segunda lección de nuestra serie acerca de el corazón de la teología de Pablo se titula Pablo y los Gálatas. En esta lección, veremos que las iglesias de los Gálatas habían regresado a la niñez espiritual al revivir ciertas prácticas del judaísmo. Y también veremos cómo reaccionó Pablo a esta regresión de los cristianos. Nuestro estudio de Pablo y los Gálatas se dividirá en tres partes. Primero, veremos el trasfondo de la epístola de Pablo a los Gálatas. Segundo, veremos el contenido de su epístola a los Gálatas. Y tercero, examinaremos cómo la carta reveló las perspectivas teológicas centrales de Pablo, su doctrina de los últimos días o escatología. Veamos primero el trasfondo de la epístola de Pablo a los Gálatas. Pablo escribió todas sus cartas mientras viajaba de un lado a otro. Así que, para entender las cosas que Pablo escribió a los Gálatas, necesitamos respuestas a algunas preguntas básicas acerca de la situación histórica en Galacia. Exploraremos este asunto de dos maneras. Primero, revisaremos el contacto de Pablo con los Gálatas durante su primer viaje misionero. Y segundo, veremos algunos problemas específicos que motivaron a Pablo a escribirles. Veamos primero el trasfondo del primer viaje misionero de Pablo. Este viaje comenzó alrededor del año 46 después de Cristo, luego de que Dios dijo a la iglesia de Antioquía de Siria que reservara a Pablo y a Bernabé para un trabajo misionero especial. Pablo y Bernabé comenzaron su viaje zarpando a la isla de Chipre. Comenzaron en la ciudad de Salamina en el este. Ellos proclamaron el evangelio de sinagoga en sinagoga, en tanto que se aproximaban a la ciudad de Pafos en el oeste. De Chipre, Pablo y Bernabé zarparon para Perge, y después se movieron tierra adentro a Antioquía, en la región de Pisidia, que en aquel tiempo era parte de la provincia romana de Galacia. Después de escuchar a Pablo predicar el evangelio allí en la sinagoga, muchos de los judíos respondieron positivamente. Pero en una semana, los judíos incrédulos incitaron a la ciudad en contra de Pablo y Bernabé y los corrieron del pueblo. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé se movieron hacia el este en la provincia de Galacia y se detuvieron primero en la ciudad de Iconio. Cuando ellos predicaron allí en la sinagoga, muchos judíos y gentiles creyeron, pero la iglesia no estaba firmemente establecida porque Pablo y Bernabé dejaron rápidamente la ciudad cuando judíos no creyentes tramaron asesinarlos. La siguiente parada fue la ciudad de Listra, donde Pablo se las ingenió para comenzar otra iglesia. En Listra, Pablo sanó a un hombre que había estado postrado de nacimiento. Pero cuando la gente de la ciudad vio este milagro, ellos se equivocaron y tomaron a Pablo por el dios Hermes y a Bernabé por Zeus. Ellos trataron de ofrecer sacrificios a los misioneros, pero Pablo y Bernabé explicaron que eran meramente hombres. Después de esto, algunos judíos incrédulos llegaron de Iconio y fueron capaces de volver a los ciudadanos desilusionados de Listra en contra de Pablo y Bernabé, pero Dios guardó sus vidas y Pablo y Bernabé siguieron adelante una vez más. Pablo y Bernabé viajaron hacia Galacia en el este hasta llegar a Derbe,
donde mucha gente creyó en Cristo allí. Pablo finalmente tuvo tiempo de organizar la iglesia designando ancianos. Pero Pablo estaba todavía profundamente preocupado por los cristianos en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Así, aunque poniendo sus vidas en riesgo, Pablo y Bernabé regresaron a cada una de estas ciudades, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ellos fortalecieron las iglesias recientes y explicaron que los tipos de sufrimientos que los creyentes habían visto en Pablo y Bernabé eran el tipo de tribulaciones que todos los cristianos deberían de esperar soportar en tanto extendían el reino de Dios. De Antioquía de Pisidia, los misioneros hicieron entonces su ruta de regreso hacia la costa, predicando en las ciudades de Perge y Atalia. Y de Atalia navegaron para Antioquía de Siria. Varias veces en su carta a los Gálatas, Pablo se refiere al tiempo que ya había pasado con ellos. Así que sabemos que escribió esta epístola algún tiempo después de su primer viaje misionero. Ahora, es importante notar que la epístola a los Gálatas no menciona la bien conocida reunión de los apóstoles en Jerusalén, registrada en Hechos capítulo 15, que probablemente tuvo lugar después. La asamblea en Jerusalén abordó algunos de los mismos asuntos que la carta de Pablo a los Gálatas, y es razonable asumir que Pablo pudo haber apelado a esta asamblea para apoyar sus puntos de vista si la asamblea ya se hubiera llevado a cabo para el tiempo en que fue escrito Gálatas. Así que parece que él escribió Gálatas en el año 48 después de Cristo, alrededor de un año después de haber dejado Galacia, pero antes de que se llevara a cabo el concilio de Jerusalén. Ahora que hemos visto cómo el libro de Gálatas se relaciona con el primer viaje misionero de Pablo, debemos de ver los problemas específicos en Galacia que preocupaban a Pablo. ¿Cuáles eran las condiciones de las iglesias de Galacia? ¿Qué había pasado en esas iglesias que obligó a Pablo a escribirles? Exploraremos dos asuntos: la entrada de los gentiles a las iglesias y la aparición de falsos maestros. Veamos primero la manera en que los cristianos gentiles se congregaron en las iglesias de los Gálatas. Una de las cosas más grandiosas que hizo Dios a través del primer viaje misionero de Pablo fue traer muchos gentiles a Cristo. Para sorpresa de Pablo, la mayoría de los judíos en Galacia rechazaron el Evangelio. Cuando Pablo enfrentó oposición abierta, él se dio cuenta de que Dios quería que él se enfocara en alcanzar a los gentiles. Veamos las palabras de Pablo a los judíos en Antioquía de Pisidia, registradas en Hechos capítulo 13, versículos 46 al 47. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este pasaje revela un cambio sobresaliente en el ministerio de Pablo. Como judío, naturalmente le dio prioridad a evangelizar a los judíos, pero sus reacciones negativas al evangelio convencieron a Pablo de que Dios lo estaba llamando a alcanzar a los gentiles, y esto lo hizo con mucho éxito. Escuchen la manera en que Lucas resume el trabajo de Pablo en Iconio en Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. No fueron solamente judíos que se convirtieron, sino gentiles también. De manera similar, en Hechos capítulo 14, versículo 27, Lucas reportó cómo Pablo resumió su primer viaje misionero, diciendo que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahora, podemos pensar que todos se hubieran regocijado al ver muchos gentiles en las iglesias de Galacia, pero la entrada de los gentiles de hecho causó serios problemas en Galacia, y estos problemas incitaron a los falsos maestros para levantarse en contra. Recordemos que hasta el primer viaje misionero de Pablo, la iglesia cristiana había sido predominantemente judía. La iglesia primitiva comenzó en Jerusalén y se había abrazado firmemente a esta identidad judía. Consecuentemente,
la entrada de los gentiles dio paso a todo tipo de problemas teológicos y prácticos. ¿Tenían que adoptar estos gentiles las tradiciones judías? ¿Tenían que guardar la ley de Moisés como se les requería a los creyentes del Antiguo Testamento? Este tipo de preguntas dio lugar a que se levantaran falsos maestros en Galacia. Estos maestros judíos surgieron con sus propias formas de tratar con los gentiles al insistir que deberían de ser circuncidados. Durante su viaje misionero, Pablo no había circuncidado a los creyentes gentiles, pero en su ausencia, los falsos maestros habían enseñado precisamente lo opuesto. Pablo sabía que Dios había ordenado la circuncisión para Israel, y él no se oponía a la circuncisión en sí. Pero en Galacia, la circuncisión de los gentiles se había convertido en un asunto serio que Pablo no podía ignorar. Representaba una seria desviación al corazón del evangelio cristiano. Veremos 3 maneras en que Pablo creía que el insistir en la circuncisión de los gentiles cristianos reflejaba muy serios malentendidos de la fe cristiana. Primero, negaba la suficiencia de la muerte y resurrección de Cristo para salvación. Segundo, demostraba una confianza impropia en el poder de la carne. Y tercero, resultaba en división entre las iglesias de Galacia. Veamos primero la manera en que los falsos maestros habían negado la suficiencia de la muerte y resurrección de Cristo para salvación. Del libro de Gálatas, podemos suponer que los falsos maestros de Galacia veían la circuncisión como un sacrificio de sangre que capacitaba a los creyentes para vivir de una forma que agradara a Dios. Desde su punto de vista, los cristianos tenían que sumar la circuncisión a la obra salvadora de Cristo. Pero desde la perspectiva de Pablo, esta creencia despojaba a la muerte de Cristo su verdadero y valioso significado. Es por esto que Pablo escribió estas palabras en Gálatas capítulo 5, versículo 2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Además de negar la suficiencia de la obra salvadora de Cristo, los falsos maestros de Galacia desafiaron el evangelio de Pablo al enseñar que los creyentes deberían de confiar en la carne para completar su salvación. Pablo se refirió expresamente a este problema en Gálatas capítulo 3, versículo 3, donde sarcásticamente hace estas preguntas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El término griego dado como por la carne es sarx. Pablo acostumbraba usar el término carne o sarx para referirse al mero poder humano y frecuentemente en conexión con formas humanas pecaminosas. Cuando Pablo ministró en Galacia, su predicación había sido acompañada por exposiciones dramáticas del poder del Espíritu Santo. Era irrefutable que los gálatas habían comenzado sus vidas cristianas en el poder del Espíritu Santo. Pero ahora, al volverse a la circuncisión, habían comenzado a depender en sus propias habilidades humanas para vivir de manera que agradaran a Dios. Irónicamente, esta confianza en las habilidades humanas de hecho los condenaba a la impotencia y al fracaso. Además de negar el valor de la obra de Cristo y la importancia del Espíritu Santo, Pablo también estaba profundamente preocupado porque los falsos maestros habían creado divisiones en la iglesia. Como Pablo lo puso en Gálatas capítulo 6, versículos 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En Cristo, las divisiones entre judíos y gentiles habían sido eliminadas. La desunión en las iglesias de Galacia preocupaba profundamente a Pablo. Las riñas y divisiones entre el pueblo de Dios eran absolutamente contrarias a lo que Cristo había hecho e iban en contra del ideal hacia el que la iglesia se esforzaba por alcanzar. Pero los falsos maestros siguieron la enseñanza del Antiguo Testamento de que la circuncisión era necesaria para una completa inclusión al pueblo de Dios.
Para muchos en la iglesia, especialmente cristianos judíos, era natural pensar que cualquiera que rechazara la circuncisión era, en el mejor de los casos, de segunda clase. No es de extrañarse entonces que se desarrollaran divisiones entre aquellos cristianos que eran circuncidados y aquellos que no lo eran. Así vemos que los falsos maestros habían traído varios problemas muy serios a las iglesias de Galacia. Y habiendo escuchado lo que estos falsos maestros estaban haciendo, Pablo no podía permanecer en silencio. Los Gálatas eran sus hijos espirituales, sus seres queridos. Él escribió su epístola para rescatar tanto a los creyentes judíos, los gentiles, de los puntos de vista destructivos de estos falsos maestros.